El poder del silencio. La historia de la transformación de Tiago. ¿Alguna vez te has sentido ahogado por las expectativas ajenas? ¿Estás cansado de buscar validación y aprobación externas? ¿Es posible encontrar la felicidad y el éxito sin importar lo que los demás piensen? En este momento, descubrirás cómo superar el dolor de la búsqueda de reconocimiento y encontrar la libertad de ser tú mismo. Prepárate para una revelación inspiradora de autodescubrimiento y superación. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal. Aquí encontrarás una serie de vídeos inspiradores que te ayudarán a superar situaciones desafiantes y a descubrirte a ti mismo a través de los espirales de historias. Ahora, vamos a comenzar. Desde pequeño, Tiago sentía que su vida no era realmente suya. Todo lo que hacía parecía ser juzgado por alguien. Su madre le advertía que no corriera tan rápido, su padre lo comparaba con su primo, y siempre había opiniones sobre lo que debía hacer. A medida que crecía, Tiago comenzó a darse cuenta de que esas voces externas le impedían ser el mismo. Se preguntaba, ¿estoy en el camino correcto o solo intento agradar a los demás? En el trabajo, Tiago era bueno en lo que hacía, pero siempre había alguien que le decía cómo debía actuar, cómo ser más asertivo o seguir el ejemplo de otros. Esas palabras, dichas con buenas intenciones, empezaron a pesar en su mente, creando la sensación de cargar una mochila invisible llena de expectativas imposibles de cumplir. En las redes sociales, las cosas eran aún peores. Veía vidas perfectas compartidas y se ponía ansioso por las reacciones a sus publicaciones. La preocupación por las críticas o el silencio de los demás lo hacía sentir que su vida no tenía valor. Tiago se dio cuenta de que ya no podía más cuando, durante una cena familiar, compartió una nueva idea para un proyecto y fue interrumpido por un pariente. Eso no va a funcionar. Deberías pensar en algo más práctico. Todos comenzaron a opinar, cada uno con una crítica. Tiago sonrió, pero por dentro sintió que se estaba desmoronando. Esa noche, en casa, miró al techo, como siempre hacía cuando intentaba pensar mejor. La pregunta llegó claramente: ¿por qué le doy tanto valor a lo que piensan los demás? ¿Puedo ser feliz si dejo de preocuparme por lo que dicen? Tiago tuvo una revelación. Pasar la vida tratando de agradar a los demás era un juego imposible. No importaba lo que hiciera, siempre habría críticas y comparaciones, y quien perdía era él. Decidido a cambiar, se dio cuenta de que era hora de dejar atrás la mochila invisible de expectativas y seguir su propio camino. Aunque no sabía exactamente cómo, sabía que el primer paso sería dejar de preocuparse tanto por las opiniones de los demás. Basta de vivir para los demás. Es hora de vivir para mí, pensó Tiago. Y así comenzó su viaje. Después de una nueva ronda de críticas y comparaciones, Tiago sintió que algo tenía que cambiar. Estaba exhausto, como si corriera sin avanzar. Sentado en la cama, mirando su celular, las notificaciones parpadeaban sin cesar, cada una pareciendo gritar: «¡Mírame! ¿Qué estás haciendo? ¿Eres suficiente?». Con la cabeza llena de preguntas y el corazón pesado, pensó: ¿y si desapareciera? No físicamente, pero si se apartara de todo lo que lo hacía sentir pequeño, las opiniones ajenas, las redes sociales, las expectativas que lo sobrecargaban. Al día siguiente, Tiago tomó una decisión. Desactivó sus redes sociales y se alejó de todo. No voy a avisar a nadie, ni dar explicaciones, pensó. Sabía que, si empezaba a justificar, alguien intentaría convencerlo de que estaba equivocado, y ya estaba cansado de eso. Tiago también dejó de hablar sobre sus sueños y planes. Cada vez que compartía sus ideas, sentía que las personas las desvalorizaban o criticaban. Se dio cuenta de que el problema no eran las críticas, sino que al abrir tanto su vida, dejaba que esas opiniones afectaran sus decisiones. Ahora, Tiago mantenía sus sueños y metas como secretos solo suyos. Al principio, fue extraño. Solía contar todo a sus amigos, pero pronto se dio cuenta de que, cuanto más guardaba, más fuerte se sentía. Era como cuidar algo precioso, que solo crecía en la sombra. En el trabajo, cambió su comportamiento. Se concentraba en lo que tenía que hacer, pero evitaba conversaciones sin sentido. Cuando alguien le preguntaba sobre su vida, respondía de manera simple: «Estoy bien», concentrándome en algunas cosas personales. La gente notó su reserva, pero nadie entendió el motivo. En los primeros días, Tiago extrañó la validación de las redes sociales. Cogía el celular por costumbre, solo para darse cuenta de que no había nada allí. Al principio, fue incómodo, como si algo faltara. Pero con el tiempo, esa ausencia trajo un silencio que,
en lugar de sofocarlo, lo acogió. Comenzó a notar algo interesante. Al desaparecer, empezó a verse con más claridad. Sin las distracciones externas, comenzó a preguntarse qué realmente quería para su vida, no lo que los demás pensaban que debería querer. Tiago siempre creyó que quería una promoción en el trabajo, porque todos decían que eso era un signo de éxito. Pero en el silencio de su nueva invisibilidad, se dio cuenta de que eso no era tan importante. Lo que realmente quería era crear algo propio, algo que reflejara su esencia, una idea que guardaba como un tesoro. Al principio, la gente se extrañó. Los amigos enviaron mensajes. «Tiago, ¿qué pasa? ¿Por qué desapareciste?» Algunos incluso intentaron adivinar. ¿Estás pasando por algo? ¿Peleaste con alguien? Pero Tiago no daba muchas explicaciones. Sabía que, para continuar su viaje, tenía que lidiar con la incomodidad de los demás y aceptar que no todos entenderían sus decisiones. Con el tiempo, los mensajes disminuyeron y las invitaciones para salir desaparecieron. En lugar de tristeza, Tiago sintió una nueva libertad. Se dio cuenta de que, al alejarse, estaba creando espacio para lo que realmente importaba, él mismo. Ahora, invisible, Tiago vivía de una manera que nunca imaginó. Ya no necesitaba mostrar lo que hacía ni esperar aprobación. Cada pequeña conquista era celebrada en silencio, con orgullo. Tal vez desaparecer no sea huir, pensó. Tal vez sea la forma de volver a mí mismo. Así, Tiago descubrió que hacerse invisible no era abandonar, sino el primer paso para reencontrarse. Cuando Tiago decidió guardar sus sueños para sí, sabía que estaba entrando en algo nuevo. Siempre le gustó compartir sus ideas con amigos, familia y conocidos, creyendo que eso lo motivaba, como si la aprobación de los demás fuera esencial. Pero, con el tiempo, se dio cuenta de que cuanto más hablaba, menos actuaba. A cada crítica o sugerencia negativa, se sentía desanimado, como si hablar sobre sus planes le quitara la energía necesaria para realizarlos. Decidido a cambiar, Tiago comenzó a practicar el silencio. En lugar de contar sus planes, los anotaba en un cuaderno, donde cada página guardaba un pedazo de su alma. Al principio, fue difícil. A veces, quería mucho compartir sus logros. «Importa si nadie lo sabe», pensaba. Pero pronto se dio cuenta de que, al guardar sus metas, se volvían más fuertes. Lo que antes parecía frágil, ahora crecía como un fuego que calentaba su corazón. Tiago entendió que proteger sus sueños no era egoísmo, sino cuidado, como cuidar una semilla que crece lejos de las miradas curiosas. El silencio de Tiago trajo desafíos. Amigos y familia comenzaron a notar el cambio. «Tiago, ¿por qué estás tan callado? ¿Está todo bien? ¿No tienes nada nuevo para contar? ¿Está todo bien en tu vida?» Tiago sonreía y respondía: «Está todo bien, solo estoy concentrado en algunas cosas ahora». Pero, por dentro, sentía el peso de esas preguntas. Su nueva forma de vivir parecía difícil de entender para los demás. Se dio cuenta de cómo la sociedad nos enseña a vivir de manera ruidosa, siempre mostrando todo. Ser discreto parecía extraño. Tiago se mantuvo firme. Siempre que pensaba en hablar, se preguntaba: ¿esto va a ayudar o a interferir? La mayoría de las veces, elegía el silencio. Con el tiempo, comenzó a notar los beneficios. Guardar sus metas para sí lo hizo trabajar con más enfoque. Antes, pasaba tanto tiempo explicando sus ideas que se quedaba sin energía para realizarlas. Ahora, toda su energía estaba dirigida a actuar. También se volvió más confiado. Las opiniones negativas ya no lo afectaban. Sin esas voces externas, podía escuchar mejor la suya propia. «Sé lo que quiero», pensaba. «Y eso es suficiente». Tiago decidió aprender a tocar la guitarra, pero esta vez lo hizo todo en silencio. Compró el instrumento, practicó en casa y guardó cada progreso para sí. En los primeros meses, cometió muchos errores y se frustró, pero sin la presión de contarle a nadie, pudo aprender a su propio ritmo. Con el tiempo, la música mejoró. Los acordes fluían con más facilidad, e incluso tocó una canción completa. Miró la guitarra y pensó: si hubiera contado desde el principio, tal vez me habría rendido en los primeros errores. Tiago comenzó a ver el silencio como una protección contra las críticas y las expectativas. Se dio cuenta de que las personas no siempre entienden nuestros sueños, y está bien, porque son nuestros. El silencio no significaba debilidad, sino una elección para dejar que sus metas crecieran sin interferencias. Con el tiempo, Tiago sintió algo que no había sentido en mucho tiempo:
paz. Ya no necesitaba probar nada a nadie, ni buscar aprobación. Y lo más importante, las opiniones de los demás ya no formaban parte de su camino. Tiago siguió su viaje con una nueva comprensión. El silencio no es vacío, sino lleno de potencial. Comenzó a valorar esa calma, viendo que, al guardar sus planes, estaba creando una vida más auténtica, a su propio ritmo. Sabía que, cuando estuviera listo, el mundo vería su transformación. Pero, por ahora, prefería seguir siendo invisible, protegido por el silencio. Cuando Tiago decidió cambiar su vida, sabía que necesitaba un plan. No bastaba con desear el cambio, tenía que actuar, pero sin alarde. Quería que cada paso fuera silencioso, firme y verdadero. Así que eligió 3 pilares para su evolución: cuidar su salud, aprender más y mejorar su situación financiera. Esos pilares fueron elegidos con cuidado, ya que cada uno representaba un área en la que sentía que se estaba quedando atrás. Quería un cuerpo saludable para tener energía, una mente aguda para los desafíos y estabilidad financiera para soñar sin miedo. El primer paso de Tiago fue cuidar su cuerpo. Sabía que había ignorado su salud durante mucho tiempo. Se despertaba tarde, comía rápido y pasaba horas sentado, ya fuera en el trabajo o en el sofá. Esto lo dejaba cansado, sin energía y desmotivado. Cambiar no fue fácil. El primer día que decidió despertarse temprano para correr, el despertador sonó a las 5 de la mañana. La habitación estaba fría y la cama parecía tentadora. Por un momento, pensó en rendirse, pero algo lo motivó: si quiero cambiar, tengo que empezar ahora. Tiago se puso los tenis y salió. La ciudad aún estaba tranquila, y el aire fresco de la mañana aclaraba su mente. El primer kilómetro fue difícil, sus pulmones ardían y sus piernas estaban pesadas. Pero, con el tiempo, encontró un ritmo. Lo importante no era la distancia, sino el hecho de estar allí, comprometido consigo mismo. Además de las carreras, Tiago comenzó a cuidar más su alimentación. Cambió los refrigerios rápidos por frutas, verduras y comidas hechas en casa. Aprender a cocinar fue un desafío, pero lo vio como parte de su viaje. Cada comida preparada con cuidado era un recordatorio de que estaba invirtiendo en sí mismo. El segundo pilar era la mente. Tiago se dio cuenta de que no estaba aprendiendo cosas nuevas desde hacía un tiempo. Quería expandir sus horizontes, pero no sabía por dónde empezar. Entonces, decidió comenzar de manera simple. Compró un libro sobre un tema que siempre le había interesado y estableció una meta: leer 20 páginas por día. Al principio, fue difícil concentrarse. Su mente se distraía pensando en otras cosas. Pero, con el tiempo, la lectura se convirtió en un hábito. Se sumergió en historias inspiradoras, aprendió nuevas habilidades e incluso comenzó a estudiar finanzas y desarrollo personal. Cada página era como abrir una nueva ventana al mundo. Tiago solía gastar impulsivamente, comprando cosas innecesarias para lidiar con frustraciones. Sabía que necesitaba cambiar esto si quería tener un futuro financiero más estable. Tiago comenzó a revisar sus gastos. Se sorprendió al ver cuánto estaba gastando en cosas innecesarias. Entonces, hizo un presupuesto simple, guardaba una parte de su salario y limitaba los gastos. También buscó formas de ganar más. En sus noches libres, aprendió sobre inversiones y buscó habilidades para nuevas oportunidades laborales. Estableció metas financieras, como ahorrar para un viaje o pagar deudas. Cada objetivo alcanzado era un paso hacia un futuro más seguro. La rutina de Tiago era simple, pero exigente. Se despertaba temprano, cuidaba su cuerpo, aprendía y trabajaba con enfoque. Las redes sociales, que antes ocupaban su tiempo, fueron reemplazadas por momentos de reflexión. Hizo todo sin contarle a nadie. Los amigos notaron su ausencia, pero Tiago no se preocupaba por dar explicaciones. Cada paso era para él, no para impresionar a los demás. Los resultados aparecieron poco a poco. Su cuerpo estaba más fuerte, su mente más clara y sus finanzas organizadas. Pero, para Tiago, el mayor progreso era sentir que estaba en control de su vida, creando algo real y significativo, lejos de las opiniones ajenas. Tiago sabía que aún tenía mucho por hacer, pero cada pequeño progreso era una victoria. Estaba redescubriendo el placer de crecer en silencio, sin necesitar la aprobación de los demás. Y, en el fondo, entendía que el trabajo invisible no era desaparecer, sino prepararse para brillar en su propio tiempo. El viaje de Tiago no fue perfecto. En los primeros meses, estaba emocionado con el cambio, pero con el tiempo, surgieron los desafíos.
El cambio era difícil, con obstáculos y momentos en los que dudaba si estaba en el camino correcto. Los días difíciles comenzaron a surgir de repente. A veces, Tiago se despertaba sin ánimo, con el cuerpo pesado y pensamientos como, «Estoy haciendo todo esto en vano». Otras veces, las dificultades aparecían en medio de la rutina. Un error en el trabajo, un comentario desalentador o incluso el silencio de los amigos, que no notaban su ausencia, lo hacían cuestionarse. Esos momentos ponían a prueba su determinación. Una de esas noches, después de un día agotador, Tiago se sentó a la mesa, con un cuaderno abierto frente a él. Solía anotar sus progresos, pero esa noche, las páginas parecían burlarse de él. Pensó, ¿tiene sentido seguir? Todo este esfuerzo. ¿Y si no lleva a ningún lado? Tiago miró sus pequeños logros, el peso perdido, las páginas leídas, el dinero ahorrado. Pero, aún así, el desánimo parecía mayor. Extrañaba a alguien que le dijera, «Lo estás haciendo bien». El silencio, que antes era un aliado, ahora parecía una barrera. Tiago se dio cuenta de que aún le costaba confiar totalmente en sí mismo. Los errores eran parte del proceso, pero aceptarlos no era fácil. Un día, durante una carrera, tropezó y cayó. No fue una caída grave, pero dañó su orgullo. Se sentó en la acera, miró sus manos sucias y pensó, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A quién estoy intentando engañar? Un día, al intentar aprender una nueva canción en la guitarra, nada salía bien. Sus dedos no podían seguir el ritmo y el sonido estaba errado. Después de varios intentos frustrados, dejó la guitarra a un lado y pensó, tal vez esto no sea para mí. Esos momentos de frustración eran como nubes que oscurecían su motivación. Pero algo dentro de Tiago lo impulsaba a intentarlo de nuevo. Fue en ese día difícil cuando Tiago recordó una conversación con un amigo corredor profesional. Él decía, el dolor es parte del proceso. Sin él, no te haces más fuerte. Tiago comenzó a ver los errores de manera diferente. Empezó a enfrentarlos como ejercicios que fortalecen la paciencia y la perseverancia. Cada falla era solo una prueba y se decía a sí mismo, lo intentaré de nuevo. A la mañana siguiente a la caída, se levantó temprano y salió a correr con las rodillas aún doloridas. Pero, en lugar de enfocarse en el dolor, se concentró en su respiración y en el sonido de los pájaros. Cuando terminó, se sintió renovado. Pensó, puedo caer varias veces, lo importante es siempre levantarme. Comenzó a valorar las pequeñas victorias, como tocar una canción completa en la guitarra sin cometer errores. Para él, eso significó mucho. Cerró los ojos y sonrió, sintiendo una alegría que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En el trabajo, Tiago completó un proyecto difícil, y sin hacer ruido, se dio cuenta de que estaba manejando mejor los desafíos. En las finanzas, al ver sus ahorros crecer, celebró en silencio. Cada pequeña victoria aumentaba su confianza. Tiago aprendió que los días difíciles no eran el fin, sino parte del proceso. Empezó a aceptar el dolor como señal de crecimiento y las dudas como oportunidad para comprenderse mejor. Se dio cuenta de que superar los desafíos era un esfuerzo diario, con altibajos. Incluso en los momentos difíciles, Tiago siguió adelante. Sabía que cada paso lo acercaba a la persona que quería ser, pues estaba construyendo algo que nadie podría quitarle, su propia fuerza. Tiago había superado muchos días difíciles y sabía que la clave para continuar su viaje era la constancia. Entendió que el verdadero cambio venía de los pequeños pasos dados cada día. Por eso, decidió hacer algo cada día que lo acercara a sus objetivos, sin importar el tamaño. No había prisa, ni expectativas altas. No competía con nadie ni con los estándares de la sociedad. Por primera vez, Tiago estaba comprometido con el proceso, no con el resultado. Para mantener la rutina, creó hábitos que lo ayudaron a concentrarse. Empezó a despertarse a la misma hora todos los días, incluso cuando la alarma parecía demasiado temprano. Lo primero que hacía era agradecer por el día y recordar su propósito. Un día más para construir quien quiero ser, se decía a sí mismo. Por la mañana, Tiago salía a correr. A veces corría poco, otras veces se desafiaba a ir más lejos. Pero lo importante no era la distancia ni el tiempo, sino el compromiso de ponerse las zapatillas, salir y empezar. Cada paso era como un ladrillo en la construcción de su nueva vida. Después, dedicaba 30 minutos a la lectura. Al principio, era solo un hábito, pero con el tiempo, se dio cuenta de cómo su mente se volvía más clara,
sus ideas más organizadas y su confianza más fuerte. La lectura se convirtió en un recordatorio de que estaba evolucionando, aunque los demás no lo vieran. Lo más sorprendente para Tiago fue que los cambios fueron más allá de lo físico. Estaba más fuerte y ligero, pero lo que realmente lo impresionaba era su mente. Antes, Tiago era ansioso y sentía que siempre iba tarde. Ahora, se sentía en paz. El silencio, que antes parecía vacío, se convirtió en un espacio de reflexión. Aprendió a valorar el presente, como el aroma del café o el canto de los pájaros durante sus carreras. Además, empezó a lidiar mejor con los desafíos. Antes, un obstáculo lo hacía rendirse. Ahora, veía cada dificultad como una oportunidad para crecer, diciéndose a sí mismo, hoy fue difícil, pero mañana será mejor porque estoy aprendiendo. ¿Te está gustando la historia de Tiago? ¿Te identificas con él? Aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal, para seguir recibiendo nuestros emocionantes contenidos de superación. Una de las partes más liberadoras para Tiago fue darse cuenta de que no necesitaba aplausos ni reconocimiento de los demás para continuar. Antes, dependía de la validación externa para sentirse bien consigo mismo. Ahora, cada victoria era una conquista personal. Una vez, un amigo lo encontró y le dijo, «Estás diferente, Tiago. ¿Qué estás haciendo?» Tiago solo sonrió y respondió, «Nada especial, solo cuidándome». Sabía que su transformación era algo personal, no necesitaba explicarlo. Los pequeños avances diarios eran como semillas plantadas en silencio. Aunque nadie viera el crecimiento, Tiago sabía que, algún día, el jardín florecería de una manera que ni siquiera imaginaba. Mantener la constancia no siempre fue fácil. Hubo días en los que el cuerpo estaba cansado o la mente distraída. Pero Tiago aprendió a ser resiliente. Cuando no quería correr, se ponía las zapatillas y caminaba. Cuando no podía concentrarse en la lectura, escuchaba un audiolibro mientras hacía otras cosas. Para él, la resiliencia no era hacer todo perfecto, sino dar lo mejor de sí mismo, incluso cuando no era fácil. También empezó a valorar las pequeñas victorias. Si corría 1 kilómetro más o ahorraba un poco más, se sentía orgulloso. Esos pequeños avances alimentaban su motivación y le recordaban que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, Tiago notó algo increíble. No era solo el cuerpo más saludable o la mente más clara, sino que se sentía una persona nueva. Caminaba con más confianza, hablaba con más calma y se sentía bien con quien era. Las personas a su alrededor notaron la diferencia, aunque no sabían que había cambiado. Tiago no necesitaba decir nada, su energía hablaba por sí sola. No buscaba reconocimiento, pero este llegaba de manera natural. Tiago sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora lo veía como algo positivo. Para él, el camino era tan importante como el destino. Cada día de constancia le recordaba que estaba más cerca de convertirse en su mejor versión. Tiago no tenía prisa. Quería continuar a su propio ritmo, sabiendo que la verdadera transformación venía desde adentro, sin necesidad de atención ni grandes anuncios. Mientras él seguía adelante, el mundo a su alrededor continuaba, pero, por primera vez, no le importaba seguir el ritmo. Estaba en paz con su camino, viviendo a su propio tiempo. Meses después de decidir cambiar su vida, Tiago seguía firme en su rutina, trabajando en sus objetivos en silencio. Enfrentó días difíciles, superó dudas y siguió adelante, incluso cuando el progreso parecía invisible. Pero, un día, algo comenzó a cambiar. Pequeñas señales mostraron que sus esfuerzos finalmente estaban dando resultados. Fue una mañana común, mientras se cepillaba los dientes, cuando Tiago notó algo en el espejo. Su rostro estaba diferente. No era solo el cuerpo más delgado o la piel más saludable, sino algo en su mirada. Por primera vez, vio una chispa de confianza que no reconocía, pero que era clara. Tiago se acercó al espejo y sonrió, esta vez de manera genuina, reflejando la paz que empezaba a sentir por dentro. Los cambios en su cuerpo y su energía también eran visibles. Su ropa, que antes le quedaba ajustada, ahora caía de manera diferente. En sus carreras matutinas, sentía una nueva fuerza en las piernas y podía ir más lejos. Su energía también estaba mejor. Ya no se despertaba cansado, sino dispuesto y animado para el día. Incluso los compañeros notaron la diferencia. «Tiago, tienes más energía, ¿qué estás haciendo?» Él solo sonreía y respondía, «Cuidándome». Tiago comenzó a tener más claridad mental. Antes, su mente estaba siempre agitada,
pero ahora podía pensar con calma y enfoque. Las lecturas diarias empezaron a dar resultados prácticos. Aplicaba lo que aprendía en el trabajo y en su vida personal. En las reuniones, estaba más confiado y compartía sus ideas sin miedo. Sus compañeros lo buscaban para consejos, impresionados por su capacidad para resolver problemas. Tiago no se dejaba llevar por el orgullo. Sabía que su claridad era el resultado de meses de esfuerzo y reflexión. No es suerte, pensaba. Es el resultado de cada elección que tomé. El cambio en Tiago comenzó a afectar a los demás a su alrededor. Antes tímido e inseguro, ahora transmitía una energía diferente. Las conversaciones con sus amigos se volvieron más ligeras y profundas. Estaba más presente, interesado y agradecido. Su familia, que al principio notó su distanciamiento, también percibió la diferencia. Durante una cena, su madre le preguntó: «¿Estás tan tranquilo, Tiago? ¿Qué ha cambiado?» Él sonrió y respondió: «Estoy aprendiendo a vivir a mi ritmo». Los cambios también aparecieron en sus metas. Tiago, que antes tenía dificultades para ahorrar, ahora veía su ahorro crecer. Logró pagar una deuda antigua y sintió un gran alivio. En la guitarra, las notas que antes sonaban mal ahora formaban melodías completas. Tocaba sus canciones favoritas e incluso empezaba a componer. En un momento, mientras tocaba, sintió un gran orgullo que casi lo hizo llorar. «Lo logré», pensó. A pesar de los cambios, Tiago mantuvo su esencia. Sabía que aún estaba al principio de un largo camino y que tenía mucho que aprender. No sentía la necesidad de exhibirse ni contarles a los demás sobre sus logros. Seguía trabajando en silencio, agradecido por los avances, pero con humildad. Lo que le importaba no era lo que los demás veían, sino la paz de estar en control de su vida al acostarse por la noche. Un día, mientras corría en el parque, Tiago se detuvo a descansar. Sentado en un banco, miró a su alrededor y vio el sol salir. Respiró profundamente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Tiago se dio cuenta de que los cambios no estaban solo en el espejo o en la mirada de los demás, sino dentro de él. Veía la vida de manera diferente, enfrentaba los desafíos con más calma y valoraba cada pequeño progreso. Sonrió para sí mismo. Aunque no sabía a dónde lo llevaría su viaje, sabía que estaba en el camino correcto. Era una mañana común. Tiago iba al mercado, caminando por una calle que formaba parte de su rutina años atrás. El sol asomaba entre los árboles, y el sonido de las hojas al viento llenaba el aire. Llevaba ropa sencilla, una mochila y tenía un rostro tranquilo, reflejando el equilibrio que finalmente había encontrado en su vida. Mientras caminaba, escuchó una voz conocida llamar su nombre. «¿Tiago? ¿Eres tú?» Al volverse, Tiago encontró a Pedro, un viejo amigo de la escuela. Pedro siempre fue el tipo de persona que Tiago admiraba: confiado, extrovertido, siempre con las palabras adecuadas. Tiago solía compararse con él, sintiéndose inferior por no ser tan sociable ni llamar tanta atención. Pedro se acercó sorprendido, pero, al llegar cerca, su mirada reveló algo más: admiración. Lo miró de arriba a abajo, como si viera a alguien completamente diferente de lo que conocía. «Tiago, estás tan diferente. Más ligero, confiado. ¿Qué pasó? ¿Estás haciendo algo nuevo?» Pedro preguntó, curioso. Tiago sonrió calmadamente, sin querer impresionar. Sabía que los cambios más profundos no necesitaban explicaciones. Solo respondió: «Decidí enfocarme en mí». Mientras caminaban, Pedro no dejaba de hablar sobre su trabajo, proyectos y viajes. Pero, entre sus palabras, Tiago notó algo que conocía bien. A pesar de hablar mucho, los ojos de Pedro no brillaban. Había una inquietud en Pedro, una necesidad de validación, algo que Tiago conocía de su versión anterior. Pedro estaba atrapado en el ciclo que Tiago había decidido romper meses atrás. En un momento, Pedro preguntó: «¿Y tú, Tiago? ¿Estás trabajando en algo grande?» Tiago respiró profundamente antes de responder. Sabía que su viaje era difícil de entender, así que habló de manera simple. «Nada grande. Solo estoy cuidando de mí, haciendo las cosas a mi tiempo». Pedro se rió, no con sarcasmo, sino sorprendido por la calma de Tiago. Lo miró y dijo: «Siempre pensé que para ser feliz teníamos que estar siempre conquistando y mostrando resultados. Pero tú pareces tan bien. ¿Cuál es el secreto?» Tiago pensó un momento antes de responder, queriendo ser sincero e inspirar a Pedro.
No sé si es un secreto, dijo. Pero aprendí que a veces necesitamos dejar de intentar impresionar a los demás y empezar a escucharnos a nosotros mismos. Yo hice eso. Dejé de compararme y de preocuparme por lo que los demás esperan. El verdadero crecimiento sucede cuando nadie está mirando. Pedro quedó en silencio por un momento, como si las palabras de Tiago tuvieran sentido para él. Eso es profundo, Tiago. Nunca había pensado de esa manera. Mientras seguía hacia el mercado, Tiago sintió paz. El encuentro con Pedro le mostró que no necesitaba aplausos ni explicaciones para validar su viaje. Él había cambiado, pero no para ser visto, sino porque finalmente había aprendido a verse a sí mismo. En el fondo, sabía que el verdadero cambio no necesitaba ser anunciado. Se sentía en cada paso, cada elección y cada momento en que decidía seguir su camino. Tiago estaba sentado en el parque donde había corrido durante los últimos meses. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Las hojas se movían suavemente y el canto de los pájaros traía calma. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió parar, no solo físicamente, sino mentalmente. Era el momento perfecto para reflexionar. Mientras observaba a las personas a su alrededor, Tiago reflexionaba sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Recordaba cómo todo comenzó, el cansancio de intentar agradar, la sensación de no ser suficiente, y la presión de encajar en patrones que no tenían sentido. Pensaba en los días en que apenas podía levantarse, cargando el peso de opiniones que no eran suyas, pero que parecían controlar su vida. Ahora, allí sentado, veía las cosas de otra forma. Se dio cuenta de que la aprobación de los demás nunca había sido realmente importante. Las opiniones, los aplausos y los elogios no podían cambiar quién era Tiago por dentro. Durante años, había buscado reconocimiento, pensando que eso le traería felicidad. Pero, al contrario, descubrió que la verdadera felicidad venía de lo que hacía en silencio, cuando nadie estaba mirando. Tiago se dio cuenta de que el crecimiento más verdadero ocurre lejos de los reflectores. Era en las carreras solitarias, en las calles vacías, donde se sentía más fuerte. Era en las noches tranquilas, leyendo, donde expandía su mente. No había cámaras ni aplausos, pero había satisfacción en hacer algo por sí mismo. En el pasado, Tiago sentía la necesidad de compartir cada logro. Cada entrenamiento o meta alcanzada era publicada en redes sociales, esperando comentarios que validaran su esfuerzo. Pero ahora, veía eso como una pérdida de tiempo. Los me gusta que esperaba eran un recordatorio de que aún no se valoraba lo suficiente. Hoy, todo eso parecía distante. Ya no necesitaba me gusta ni elogios para sentirse orgulloso. Cada pequeño progreso lo celebraba de manera íntima, como un secreto entre él y su conciencia. Tiago descubrió que ya no necesitaba ser perfecto. Antes, temía cometer errores y ser juzgado por los demás. Ahora, entendía que los errores formaban parte del proceso y, de hecho, los hacía más fuerte. Recordó las veces que había fallado, las carreras interrumpidas, los días en que quiso rendirse, las frustraciones al aprender algo nuevo. Cada error ayudaba a construir su resiliencia. Ahora, sabía que no necesitaba ocultar esos fracasos. Eran parte de él, y los aceptaba con orgullo. Tiago se dio cuenta de algo simple pero profundo. Estaba satisfecho consigo mismo. No por alcanzar una meta o impresionar a alguien, sino por vivir de acuerdo con sus propios valores. Reflexionó sobre cómo la satisfacción personal está subestimada. Pasamos tanto tiempo buscando la aprobación de los demás que olvidamos preguntarnos, ¿estoy feliz conmigo mismo? ¿Aprobaría quién soy? Ahora, Tiago sabía que la respuesta era sí. Aún tenía mucho que aprender, pero estaba en paz. Ya no corría contra el tiempo ni competía. Estaba siguiendo su propio ritmo, disfrutando del viaje. Mientras el sol se ponía, Tiago se levantó del banco. Miró al cielo, sintiendo gratitud por todo lo vivido. Sabía que su viaje aún no tenía fin, quizás nunca lo tendría. Y eso era lo que lo hacía especial. Se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no estaba en los grandes momentos, sino en los pequeños pasos diarios. No se trataba de llegar a un destino, sino de aprender y crecer a lo largo del camino. Tiago sonrió, sintiendo una ligereza nueva. Su viaje era solo suyo, y eso era suficiente. Después de muchos desafíos, Tiago sentía que finalmente había alcanzado un punto de cambio en su vida. Miró el horizonte, donde el sol se ponía, con la calma de quien sabe que la transformación no es fácil, pero la recompensa es verdadera.
Siempre fue reservado, prefiriendo trabajar en silencio, lejos de miradas y críticas. Durante años, mantuvo sus sueños y planes guardados, solo alimentando su esperanza. No tenía miedo de compartir sus planes, pero sabía que el mundo no necesitaría entender su viaje hasta el momento adecuado. Durante ese tiempo, Tiago aprendió a fortalecerse en silencio. Creía que el verdadero cambio ocurría entre bastidores, lejos de cámaras, luces y la búsqueda de reconocimiento. Era allí, en silencio, donde construía su nueva vida, reflexionando, aprendiendo de sus errores y ajustando sus pasos, confiando en que el tiempo y el esfuerzo serían sus mejores armas. Se apartó de las distracciones y de quienes solo se preocupaban por el futuro, pero no querían enfrentar el presente. Tiago se centraba en crecer internamente, dominando sus inseguridades y miedos. Entendió que la verdadera transformación viene del proceso, no del aplauso después del éxito. Mientras el mundo a su alrededor estaba agitado, él permanecía en silencio, construyendo su fuerza. Por mucho tiempo, Tiago siguió solo. Tuvo que aprender a confiar en sí mismo y creer que el trabajo duro, lejos de los ojos de los demás, sería recompensado. Durante ese tiempo, perdió algunos amigos, pero hizo nuevos que veían su esfuerzo de manera más profunda. Entendió que no todos estarían a su lado, pero eso no lo detuvo. Sabía que estaba construyendo algo sólido. Con el tiempo, Tiago notó las pequeñas victorias que alcanzaba. A veces, eran momentos de paz consigo mismo, otras veces, pequeñas conquistas que solo él sabía lo importantes que eran. Esos momentos lo mantenían fuerte y en movimiento. Cuando Tiago menos lo esperaba, llegó el momento. El trabajo silencioso finalmente fue reconocido. No necesitó exhibirse, pero las personas notaron la transformación, el crecimiento que había vivido. Las pequeñas victorias ahora eran visibles para todos. Pero Tiago sabía que el verdadero brillo no venía de la atención de los demás. El verdadero brillo estaba en la paz interna, sabiendo que había alcanzado sus objetivos. Se volvió más fuerte, más sabio y más confiado, sintiéndose bien consigo mismo, sabiendo que hizo todo a su propio ritmo. Tiago compartió su mensaje con quienes lo acompañaban. El secreto de la superación está en trabajar en silencio, fortalecerse en la privacidad y cuando llegue el momento, brillar. No importa lo difícil que sea, cada paso cuenta. Y aunque nadie esté viendo, sigue. Porque es en el silencio donde ocurre el verdadero cambio. Sabía que su viaje no era único, que muchos enfrentaban desafíos similares. Tiago quería que su historia inspirara a aquellos que buscaban cambiar, pero dudaban de sí mismos. Quería mostrar que, a pesar de las dificultades, la transformación es posible. Solo hace falta creer, trabajar en silencio y en el momento adecuado, el brillo llegará. El mensaje de Tiago era simple, pero fuerte: nunca subestimes el poder de trabajar en silencio. Y cuando llegue tu momento, brilla, no con orgullo, sino con gratitud. La verdadera victoria viene desde adentro, y es ella la que brilla al mundo. Con una sonrisa tranquila, Tiago se alejó, sabiendo que su historia tocó a quien estaba listo para escuchar. Había cumplido su misión. Ahora, podía seguir su vida, más fuerte, más sabio y más agradecido por todo lo que vivió. ¿Y tú? ¿Te gustó la historia de Tiago, de superación, emociones vividas y final victorioso? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Deja en los comentarios tus experiencias y activa la campanita después de suscribirte para continuar siguiendo las publicaciones de nuestro canal Espirales de Historias.